Bien. Lo que vamos a ver hoy es, dentro de todo lo que es el módulo de ingreso, los contenidos más secundarizados de todos. Cuando hablo de secundarizado me refiero a que son todos contenidos supuestamente vistos por ustedes. Van a ver que la mayoría son conocidos hasta el momento. Ya estuvimos viendo lógica y conjunto. Lógica y conjunto, si nadie estudió más allá del colegio secundario, no tendrían que conocer. Estos temas sí van a ver que son medianamente conocidos. Entonces comienza la parte donde todo lo que voy a hablar seguramente no les resulte tan extraño. De todas maneras, esto siempre entiendan, cada uno de los contenidos que están acá sirven para algo, quizás no al primer cuatrimestre, sino en el segundo, pero van a ver que las cosas que estén en este módulo en algún momento, el módulo, piensen lo siguiente, el módulo se hace a partir de las quejas de los profesores durante la carrera de, mira, tenemos que calcular tal cosa en economía empresarial y no saben cómo resolver un porcentaje, o tenemos que hacer el cálculo de una regla de tres simple para programación 1 y no saben cómo hacer. Bueno, a partir de todas las quejas que vienen después de los docentes de la carrera con respecto a qué es lo que nos vienen los estudiantes sin saber algún conocimiento matemático, es que se arma el módulo. Así que sepan, e insisto, traten de aprender bien todas las cuestiones que aquí aparecen, porque en la carrera seguramente en algún momento se necesitará. El próximo tema que vamos a ver es el de campos numéricos, cómo resolver distintas situaciones en los distintos conjuntos numéricos. Este diagrama ya lo hemos visto, ya lo hemos definido. Son todos los conjuntos de las distintas representaciones que tienen los números, uno incluido dentro del otro. Ahora nosotros nos vamos a detener en esos conjuntos y vamos a analizar qué propiedades tienen cada uno. Por otro lado... ¿Podría hacer zoom? Perdón, ¿podría hacer zoom? Sí, sí. Por otro lado, acá tienen símbolos matemáticos. La mayoría de eso era lo que les estaba mencionando. Se utilizan, quizás de todos los que están acá, esta parte de composición proporcional, perpendicular, son los únicos que no vemos o no van a ver en la carrera. El resto sí, el resto se necesitan, sobre todo los primeros. Este símbolo, ya igualmente lo van a ver, ¿no? Acá, el para todos, el existe, el no existe, el existe único, el tal que, fíjense que aparece dos veces, lo podemos utilizar con una barrita, lo podemos utilizar con dos puntos. Bueno, después el resto de los símbolos ya los hemos visto a la mayoría. Tampoco el de productoria que está acá, este no se va a necesitar. Si lo quieren ir tachando, si lo tienen a mano, no habría ningún problema porque en toda la carrera no se ve. Así que, pero el resto de los símbolos matemáticos sí, y necesitan saberlo. Y necesitan tenerlos presentes para poder ir leyendo las distintas definiciones que van a ir surgiendo. Los distintos conjuntos numéricos que vamos a ver, bueno, nosotros cuando aprendemos aprendemos los números naturales, que son los que utilizamos para contar. Los números naturales son, siempre conocemos cuál es el primer número natural, esto es importante lo que voy a decir, esto tienen que anotarlo o marcarlo en algún lado. El primer número natural es el 1, no es el 0. Insisto, el primer número natural es el 1. El siguiente es 1 más 1, que es 2, el siguiente 2 más 1, que es 3, así. El primer número natural es el 1. El último número natural, ¿cuál es el último número natural? Pregunta de examen. El infinito. ¿Quién dice lo contrario? No hay un último número natural, sino que justamente los números naturales son infinitos mientras sean... Ahí, no sé quién dijo la definición. Lo que dijo Tomás, no, Tomás, estamos refiriendo a números todos, no 9 en dígitos. Pablo dijo, ¿qué número dijiste, Pablo? No, El infinito. Yo te digo infinito más 1, es más grande que el infinito, ¿no? Sí, pero suponte que el infinito es el último. Pero si yo te digo infinito más 1, es más grande que infinito. Entonces más grande es el infinito más 1.
Y si te digo infinito más 2, es más grande el infinito más 2. Entonces no hay un último número natural. No hay un último, acá lo dice igualmente. Es el infinito, sino que son infinitos. Ahí está, perfecto. Ese es un error muy común. Decir que el infinito es un número es un error. El infinito no es un número. A vos te dice que el conjunto de los números naturales es infinito, explicándote que no tienen fin. No de que el último número es el infinito. El infinito, anótenlo, no es un número, es un lugar a donde no se llega. Es muy común que se diga que el infinito es un número. Si el infinito fuese un número, infinito menos infinito sería 0. Y eso no pasa. Infinito más infinito sería 2 veces infinito, cosa que tampoco pasa. Por lo tanto, el primer número natural se conoce cuál es, que es el 1. El último no tiene. No es infinito. Lo que sí se puede decir que el conjunto de números naturales es infinito. No que el infinito Claro. es un número y que es el más grande. Entonces, eso tiene que quedar claro. Esas dos cosas que mencioné. Que el 0 no es un número natural y que el infinito no es un número, sino un lugar a donde no se llega. Fíjense la definición. Decimos que x es un número que pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, esa doble flecha la usamos como el condicional. ¿Vieron el condicional igualmente que se usa en programación? Con el si, condición. Entonces, bueno, en símbolos, el entonces es una flecha para un lado dirigida. Dice, si x es un número natural, entonces el x más 1, o sea, el siguiente, también es un número natural. Sin importar el número que nosotros digamos, el más grande, el millonésimas de millonésimas de millonésimas, millonésima de millonésima de millonésima más 1 es más grande que el anterior. Así se define. Ahora, Profesor, ¿le podría dar un poco más de zoom, por favor? tendrías que tener anteojos más que... pero me parece. No, que Más grande estoy lo pongo. dormido y no leo. Estoy dormido. Ahí está perfecto, ahí está. Los números enteros, si yo al conjunto de los números naturales le 1, se le agrego el 0 y le agrego los naturales, pero con un signo menos adelante, formo el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros no tiene principio ni tiene fin. El conjunto de los números naturales está incluido dentro del conjunto de los números enteros. Esto es importante también. ¿Se entiende cómo se forma el conjunto de los números enteros? Parto de los naturales, que ya los había definido. Le agrego el 0, porque acuérdense que los naturales no tenían el 0. Le agrego los naturales, pero con un signo menos adelante. Con todas estas uniones, formo el conjunto de los números enteros. Profesor, podría ser que en ¿Paso? vez de ser, porque en teoría los naturales no son negativos, podría ser que sea el opuesto de los naturales. Sí, es exactamente eso. Se lo puede definir así o se lo puede, yo le dije con un menos adelante, si no, también podría decir que el conjunto de está, los enteros están conformados por los naturales unión sus opuestos y el 0, porque 0 no tiene opuesto. Los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como la división de dos números enteros, sacando que el denominador es distinto de 0. Acá cuando dice como una razón, razón en matemática significa división. Cada vez que ustedes escuchen la palabra, escuchen o lean la palabra razón, estamos hablando de una división. Entonces, cuando nosotros podamos escribir un número como razón, o sea, como división de dos números, entendiendo que el b que está acá no puede ser 0, no existe la división por 0, si un número puede ser escrito como razón de dos números, decimos que es un número racional. Ejemplos de números racionales tenemos estos. 2/5, 1/3, 5/4. Pregunta, ¿el 3 es un número racional? Sí. No. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Y primero que se puede expresar como 3/1. Claro, se puede escribir como 3 Y sobre 1. segundo que pertenece a los enteros y los enteros pertenecen a los racionales, así que No, está venimos mal, de... ojo con eso. Ah, Está sí. incluido. Los enteros están contenidos. Ojo con Está eso, fue incluido. una de las cosas que estuvimos marcando en el Sí.
No, sí, yo eso lo aprendí. Está bien, Fije incluidos. Fije incluido. Le vendí con el- Bien. está en El contenido. 3, cualquier número entero está, cualquier número, miren, cualquier número entero pertenece a los racionales. ¿Por qué? Porque el conjunto de los enteros está contenido dentro de los racionales. Está bien. Entonces, otra pregunta. Ustedes conocen, medianamente tienen la noción de lo que es un número periódico, ¿no? Por Sí. ejemplo, un tercio. Un tercio, ¿saben cuánto es un Sería tercio? 10. 0,3333. Sí, sí. Sí. Yo tengo el 0,3333. ¿Eso es un número racional Sí. Sí. o es infinito? Ambos. No, ambos no. Racional. Es racional. Porque sigue siendo 3,6. No, Por estoy más. hablando de un tercio. Agarren la Eh, calculadora y pongan 1 dividido 3, a ver qué da. 0,13. No, calculadora. 1 dividido 3. ¿Cuánto es? 0,3 periódico, pero termina en 6. Tenés mal la calculadora. Entonces. A ver, Está la voy a agarrar. redondeándote. No debería. No debería ser eso. Un tercio me dan encima. No, me sale un tercio directamente. A ver, Sí, a ver tiene cómo- razón lo que dice Matías. Está definido, es un tercio. Los números que tienen infinitas cifras decimales no necesariamente son irracionales, son racionales también. Sí, 0,3 periódico. Bueno, ese es un número racional porque lo puedo escribir como fracción, lo puedo escribir como razón. ¿Cuál sería la razón? 1 sobre 3. Bien, acá nos vamos a meter en algo. Si tomásemos un examen, bueno, acá está la definición, ¿no? De que los naturales están incluidos entre los enteros y los enteros están incluidos entre los racionales. Acuérdense, Q es de racional, Z de entero, N de natural. Bueno, no tiene ni Contenido. primer. ¿No es contenido, profesor? ¿Qué dije yo? Incluido. Es lo mismo. Ah, El bueno. otro es pertenece. No tiene ni primer ni último elemento. Es un conjunto infinito. Los racionales que se pueden escribir como racionales finitos o periódicos, era lo que estaba diciendo. Y acá venimos. Entre dos números racionales existen infinitos racionales, por eso decimos que es un conjunto denso. Pregunta. Pregunta de examen. Si tomás examen, esta pregunta estaría. O ejercicio de examen. El que lo sabe, no lo responda, por favor, pero bueno, el que no lo sabe, piénsenlo. Nombrar dos números que estén entre un tercio y un cuarto. ¿Cuáles serían? Yo te puedo tirar dos, pero ¿Lo sabían? Había que hacer silencio. un octavo y un 16avo te puedo contar. ¿Alguno más? Es infinito igual. Está mal igual, ¿eh? Entre un tercio y un cuarto. Nómbrenme dos números. Hay un montón. Que lo sabían se lo tenía que callar, ¿no? Sí, hay infinitos. Eso es cierto, porque acá lo dice igual. Entre dos racionales, un tercio es racional, un cuarto es racional, hay infinitos racionales. Bien. Quiero dos números. Si hay infinito, dos no va a ser difícil encontrar. No. A ver, es 0,26, sí. Bueno, ahí está, Gonzalo. Ah, pero no en Perfecto. fracción, el número. Yo pedí dos números No, qué raro. racionales. La fracción es número también. La fracción es número, bueno. No, Nacho, 1,33 no, estamos un tercio y un medio. Pero sí, lo que vos estás diciendo viene por ese lado. A ver. Claro, Juan, pero igual no son esos. ¿Y cómo lo haríamos con fracción? Eso estaba diciendo yo, el tema de la fracción que Claro, tiene uno cualquiera. Acá me salta 11,36avos una. ¿cómo lo estás haciendo?
Porque mi calculadora tiene la opción de que si le pongo un número fracción, un decimal, me la pasa a fracción. Claro, ahí sí, ahora sí. Bueno, pero así cualquiera. Vamos a ver cómo se hace a mano. Yo les pedí entre un cuarto. Y un Un tercio. cuarto es un tercio. Un cuarto es 1 dividido 4, que te da 0,25, y un tercio, que es 1 dividido 3, te da 0,36. periódico. No, 0,33 da. Igual yo hice un 0,36. poquito de trampa, ¿no? Porque se dan cuenta que en un cuarto es más chico que en un tercio. Cuanto más grande sea el denominador, Más, más chico va a ser el más- número si el numerador es igual, ¿no? mm. Entonces, yo lo que puedo hacer es buscar lo que se conoce como fracciones equivalentes. Una fracción equivalente, fíjense que eso lo podemos retrotraer a lo que estábamos haciendo en lógica. ¿Se acuerdan? Cuando en lógica se les pedía, saque conclusiones sobre estas dos expresiones, y yo les decía, Un son doceavo. lógicamente equivalentes. Bueno, acá también vamos a buscar algo que sea equivalente a estas fracciones. ¿Para qué? Porque me conviene. Que Un sean doceavo, ¿no? Sí, espera. No, no, tampoco. Que sean equivalentes significa que representan lo mismo. Como en lógica, las expresiones que eran equivalentes representaban lo mismo, acá las expresiones equivalentes van a representar lo mismo. Importante, para poder comparar fracciones, es decir, para saber cuál es más grande o cuál es más chica, a simple vista, sin tener que pasarlo a división, lo que hay que hacer es, claro, como dice Iván, lo que hay que hacer es tener el mismo denominador. Si yo no tengo el mismo denominador, no puedo comparar las fracciones, no puedo hacer nada en realidad con esas fracciones. Estamos hablando de cosas distintas. Entonces tengo que llevar a que las dos tengan el mismo denominador. Para eso busco un múltiplo común de las dos. Múltiplo común de las dos es el 12. Uno de los múltiplos más chicos, si quieren, es el 12. ¿Por qué? 4 por 3 es 12, 3 por 4 también es 12. Yo para pasar Claro, del 4 al 12 multipliqué por 3. Si multiplico por 3 al denominador, tengo que multiplicar por 3 al numerador para que la fracción siga siendo equivalente, la fracción sea la misma. Acá multipliqué por 3. Acá para pasar al 12 tengo que multiplicar por 4, por lo tanto multiplico 1 por 4 y ahí tengo una fracción equivalente a estas dos. Si ahora yo multiplico por otro número, el que se me ocurra, pero lo hago al numerador y al denominador, sigo teniendo fracciones equivalentes, o sea, sigo teniendo fracciones que representan lo mismo. Por ejemplo, si multiplico por 10, acá voy a tener un 30 y acá voy a tener un 120. Lo mismo que si acá multiplico por 10, voy a tener un 40 y voy a tener un 120. Si ahora yo les pregunto, fracciones que estén entre 30 120avos y 40 120avos, ustedes me pueden decir, por ejemplo, 31 120avos, o 34 120avos, van a encontrar 10 por lo menos, ¿no? Mm. Y acuérdense que 30 120 y 40 120 en realidad eran un cuarto y un tercio. Si le agrego otro 0, por ejemplo, 300 1200avos o 400 1200avos, acá tienen 100 fracciones para encontrar. Y así puedo seguir toda la tarde, porque como dijimos, entre dos fracciones existen infinitas fracciones. Por ejemplo, les sigo agregando ceros, y acá es más fácil ya ver fracciones que estén entre medio de estas dos, ¿o no? Entre 3000, 12000avos y 4000, 12000avos, puedo encontrar 3001, 3002, un montón. Claro. Esto estamos probando que sean fracciones que están entre medio de fracciones. La estrategia que algunos utilizaron de los números decimales es correcta también. Lo que pasa, bueno, después les llevaría a encontrar nuevamente la fracción que representa ese número. Pero bueno, esta es una manera de encontrar Ahora, números racionales entre racionales. ahora, profesor, teniéndolo así, claro, por eso yo dije 11/31avos, que era una fracción que estaba dentro de ellas. Habría que hacer simplificación. ¿Cómo simplificás 11/31? No, para que me dé 11, porque acá no está. Por eso decía yo, que había que simplificar para llegar a ese número. En alguna de ellas. Es otra fracción que está en el medio de ellas dos, pero no tiene nada que ver con estas dos porque no se puede simplificar esa fracción. La mejor estrategia es hacer esto.
Podés encontrar también otras, pero medio complejo hacerlos. Cada las que son únicas, ¿no? Vendrían a ser. La que no tienen forma de. Bien. Estos son los números racionales que tienen esa propiedad importante, la densidad. Esto es para tenerlo en cuenta. El siguiente conjunto numérico que vamos a ver, si estos son los racionales, los que se pueden escribir como razón, como fracción, los irracionales son todos aquellos que no se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, el número pi. El número pi tiene infinitas cifras decimales no periódicas. No terminaría nunca de encontrar cuál es la relación entre el diámetro y el perímetro de una circunferencia. Si ustedes agarran una soga y hacen una circunferencia, y esa soga la dividen por el diámetro, o sea, por el tamaño que va de punta a punta, eso les va a dar 3, y pico, y estarían dividiendo toda la vida y nunca van a llegar a un resultado. Otro puede ser la raíz de 3, ¿no? Bien, ¿cuánto vale la raíz de 3? Ahí te la digo. Bueno, y acá donde empiecen a ver este es un número racional, irracional, perdón, el número raíz cuadrada de 2, hay números famosos, como el número de Euler, la razón de oro. Interesante que busquen la historia de la razón de oro, por ejemplo. ¿La digo? 1.7320, 50, 60. Acá la tengo, 75, 68, 77, 29. Bien. ¿Cuánto vale entonces la raíz de 3? 1.7320, 50, 80. Bueno, eso en la escuela se permitía. Acá en la facultad, decir que la raíz de 3 vale ese número es un error. Y ahora les paso a explicar por qué. Hay que decir raíz de 3, directamente. Bueno, me spoileaste el final, pero está bien. Ahora seguimos. Les voy a mostrar algo. Eso me pasó en el ingreso a matemáticas cuando. Te retaron también porque dijiste ese número. No, me dijeron que no van números así, van raíces o. Bueno, pi y creo que había otro más que se ponía. Si yo tengo que resolver esto, tengo que encontrar un número que elevado al cuadrado me dé 3. Y sí, raíz de 3. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 3? Yo puedo probar con 1,7, se va a aproximar. ¿Ustedes saben resolver esta ecuación? ¿Alguno que está acá? Es que te va a dar raíz de 3. Sí, tenés que poner la raíz de 3. Claro. Si yo resuelvo esto, me va a dar que x vale raíz de 3. Igual estaría medio incompleto, ¿no? Pero bueno. Si alguno se sabe dar cuenta por qué estaría medio incompleto esto, fantástico. Porque tendrías que resolver la raíz de 3. No se puede resolver porque no tenés una solución. Bien, Sí, Francisco. resolver, da un número con coma. Porque al ser. Esto es más o menos raíz de 3, ¿no? Esto es tiene que- Exactamente. dos valores. Y buscando los valores que me den. Bueno, ya lo vamos a ver igualmente. Sería ¿A qué me variable refiero? absoluta. Si yo les pregunto, y esto es importante, esto deberían anotarlo, marcarlo, y es muy común que se cometa este error, y es un error que no se perdona. Como le pasó a Pablo, fíjense que se acuerda porque se lo dijeron también en otro lado. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 3? La respuesta es más menos raíz de 3. ¿Puede ser, profesor, que se haga 2 rayitas verticales al lado de la x? ¿Como valor absoluto? Sí, pero esto es otra cosa, ya lo vamos a ver. ¿A qué nos referimos con eso? Es lo mismo. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que sacar acá? Raíz de 3 y cualquier raíz irracional, raíz de 2, raíz de 5, raíz de 99, son números a partir de ahora, no operaciones a realizar. Pero cuando son raíces cuadradas, porque si es raíz cúbica no va a ser más menos. No, obvio. Tenés raíz cúbica de 4 que tampoco es posible, por eso que. Raíz cúbica de 4 va a quedar como raíz cúbica de 4. Las raíces en general, que no puedan escribirse como fracción, eso es lo que tienen que anotar. Raíces que no se pueden escribir como fracción son números, no operaciones a realizar. ¿Cuándo es una operación a realizar? Raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 4 es un número que se puede escribir como fracción, 2. Raíz cuadrada de 9 cuartos
es 3 medios. Raíz cuadrada de 9 cuartos lo puedo escribir como fracción, por lo tanto, es racional. Una raíz cuadrada de 7, ¿cuánto vale raíz cuadrada de 7? A ver, No tiene lo mismo que dijimos con la de 3. raíz Es un cuadrada de número 7. primo. No hay respuesta. No hay otra Claro. respuesta, perdón. Raíz Porque es cuarta primo. de 6 Tampoco. vale raíz cuarta de 6. No podemos utilizar su valor aproximado. Lo que tenemos que decir es que vale ese número y no vale otro. Si quieren, pueden decir que raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1,7 y pico, y todos los decimales que se les ocurran. Como cuando yo les pregunto cuánto vale pi. ¿Cuánto vale pi? 3,1415,9. No, está mal. Pi vale pi. Vale, Claro. a lo sumo me podrán decir que vale aproximadamente 3,14 y todos los decimales que puedan decir. Cuando se les pregunte cuánto vale pi, la respuesta es pi. Pi es un número, como todas las raíces que les estoy mencionando, son números. A partir de ahora, aquella raíz que no se pueda expresar su resultado como fracción pasa a ser un número, no una operación a realizar. Obviamente, cuando trabajamos con cierto margen de error, uno puede decir que raíz de 3 es 1,7 y pico. En programación, si ustedes tienen que definir y tienen que programar un dron que tiene, o un GPS y tienen que calcular ciertos valores, no pueden decir que es 1,7 y pico, sino que tienen que dar una precisión extrema, van a tener que decir que vale raíz de 3, esperando que el lenguaje en el que estén utilizando reconozca que es una raíz de 3, ¿no? Profesor, ¿cómo se llama el E? Que yo no me acuerdo ahora. También me tocó cuando hice matemática. ¿Qué? El número E, que está pi, está el E. El número E de Euler. Se usa mucho para bacterias, ese me dijeron en la facultad. Sí, en economía. ¿Alguna pregunta con lo que dije? Sobre las raíces y que ahora yo sé que cuesta, a partir de ahora las raíces que no se pueden escribir como fracción van a ser números, no operaciones a realizar. Yo no los estoy mirando, eso tendría que estar anotado en algún lado. ¿Qué es lo que tendría que estar anotado? A ver quién me ayuda. Repetido sí lo anoto, igual yo lo sé, pero aquí me queda. ¿Cómo sería lo que tendrían que estar anotando? Yo escribí cualquier raíz irracional es considerada número, no operaciones a realizar. Perfecto. Sí, perfecto. A partir de ahora, considérenlo así. Cualquier raíz que no tenga un resultado racional o que sea irracional es un número, no Claro, operaciones a está realizar, punto. No traten de calcularlo, porque siempre se van a equivocar. O sea, no es que se van a equivocar en el sentido de que lo van a hacer mal, sino que van a dar un valor aproximado, no un valor exacto. Y nosotros, a partir de ahora, imagínense, van a tener que trabajar con valores precisos, exactos, sin posibilidad de error. Sí, Santiago, es verdad. Bien. Ya lo copié. Propiedades de la unión entre los conjuntos racionales e irracionales. Pregunta de examen. Miren qué pregunta voy a hacer. ¿La unión entre conjuntos racionales e irracionales es disjunta? Miren cómo. Sí. Yo digo que sí. Bueno, alguno más dice que sí, alguno quiere decir que no. Me dicen que no o que sí, ¿por qué? Creo que es disjunta porque los números racionales ya sabemos que son las fracciones y los irracionales son lo que no son, como lo acabas de decir, ¿Y qué quería decir disjunta? que no son, es como que no tienen unión entre ellas, No, que no son iguales, eso dice así. no.
Está por ahí, pero no. Está bien. Los irracionales, bien, Lucas. No, Tomás. Sí, van a ser diferentes, pero lo que dice Lucas. Dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen intersección. Que no tienen intersección quiere decir que no tienen nada en común. Los Eso quise decir. racionales y los irracionales, sí, pero vos me decís eso en un examen, yo te digo que está mal igual. Si vos me decís que no tienen unión, es intersección. Intersección. No tienen intersección, por lo tanto no tienen nada en común. Obvio, no pueden tener, son dos definiciones complementarias. Toda la unión de ellos, de los racionales con los irracionales, que son disjuntos, dan lugar a los números reales. Dentro de los números reales hay propiedades. La propiedad está directamente relacionada a la operación. Por ejemplo, la suma tiene la propiedad conmutativa. Esto de que tengo dos números reales, los sumo para un orden, con un orden, los sumo con el otro orden y da lo mismo. 1/2 más 3/4 es lo mismo que 3/4 más 1/2. También está la propiedad asociativa, o sea, yo, acuérdense por el orden de prioridades, cuando tengo un paréntesis, primero hago el paréntesis y después el resto. Si yo tengo A más B más C y B más C entre paréntesis, que yo haga primero esto o que primero haga A más B y después le sume C, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿todo el mundo sabe sumar fracciones? ¿Restar? Sí, sí. ¿Alguno que se anima a decir que no? Porque miren que si no, lo explico. Si no, mientras haya algún variante que diga que no, pasamos a Paint y lo explico. A ¿Cómo mí no? me Sí, enseñaron- creo que alguien quiere que se lo recuerde. Está bien, lo recordamos entonces, porque para ese nada más, no para el resto. Yo lo recordé hace poco porque ayudé a un primito a rendir matemáticas, así que. Sí, pero igual lo cambiaron, ¿eh? Antes era distinto, ahora lo cambiaron. No, siempre fue igual, lo que pasa es que hay distintas maneras de... Hay distintas formas. Sí. ¿Vamos a ver la forma moderna o la forma antigua? Es lo mismo. Vamos a ver las dos si quieres. A mi hija se lo enseñaron de otra manera, tiene 12 años en primaria. Creo que hace todo, ¿no? Esto que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que les estuve contando de las fracciones equivalentes. Yo tengo que sumar 1/2 más 2/3. Supónganse. Lo que tenemos que considerar que las fracciones se pueden comparar, se pueden operar en suma y en resta cuando tienen el mismo denominador. Acá 1/2 tiene el 2, 2/3 tiene el 3, no podemos hacer nada entre ellos. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna equivalencia. Esto que estamos haciendo es lo mismo que van a tener que hacer en lógica y es lo mismo que van a tener que hacer en programación, buscar equivalencia. Por eso lo enseñamos así acá, no por capricho, sino porque esta metodología que a ustedes se les puede ir incorporando, quizá alguno lo resuelva las fracciones buscando el mínimo común múltiplo, el común denominador, dividiendo por el de abajo, multiplicando por el de arriba. Quizá alguno recuerda eso, más o menos. Esta forma que les voy a mostrar sirve para desarrollar su pensamiento computacional. Entonces, si alguno lo sabe de la otra manera, recomiendo que lo aprendan de esta manera. ¿Por qué? Para estimular ese pensamiento que es el que tienen que tener a la hora de programar. Nada más que por eso, no por capricho ni nada. Pero yo lo sé de la otra forma, bueno, seguirlo haciendo de la otra forma, mientras resuelvas, no va a haber drama. Recomiendo que lo hagan de esta manera para, insisto, desarrollar estas habilidades, este pensamiento computacional. Ese es el mínimo común divisor, tendría que ser de los dos, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo que no. Si lo haces así, no hay problema. Pero para programar necesitan otro tipo de habilidades, que es la habilidad del pensamiento computacional. Buscar equivalencias. ¿Qué es buscar una equivalencia en fracciones? Otra fracción que represente lo mismo. Para poder comparar, pero fracciones que representen un medio a infinita. Yo quiero alguna que me vaya a servir para compararla con 2/3. Por lo tanto, voy a tener que buscar una fracción equivalente que tenga el mismo denominador. Por ejemplo, puedo buscar, me fijo cuál es el común denominador entre ellos dos, perdón, el mínimo común múltiplo, que es 6. O sea, el múltiplo, o sea, el número que esté en la tabla del 2 y del 3 que sea más chico, el 6.
Entonces digo, por ejemplo, para este se convierta en 6, multipliqué por 3, por lo tanto multiplico por 3 al de arriba para que no le pase nada. Para que este se convierta en 6, multipliqué por 2, por lo tanto el de arriba lo multiplico por 2. Ahora tengo la misma suma que tenía acá arriba, pero de forma equivalente. ¿Por qué lo hice? Porque me conviene. Entonces, cuando tengo dos fracciones que tienen el mismo denominador, el denominador es el mismo, y el numerador, para sumar el numerador lo que tengo que hacer es sumar los numeradores. 3 más 4 es 7. Claro, de la anterior manera lo que se hacía era más corto el De paso. la otra manera, lo que se hacía era buscar el común El 6 se denominador, que multiplica. era 6, que es el mínimo común múltiplo, 6 se lo dividía por el de abajo, 6 dividido 2, 3, por 1, 3. 6 dividido 3, 2, por 2, 4. También era 7 sextos, obviamente. Y es lo Y mismo. esta manera no está mal, pero no sirve para ustedes. Lo que recomiendo es que lo piensen así. Insisto, sirve pensarlo así porque ustedes están estudiando una carrera de informática. Si estuviesen estudiando otra carrera, economía, bueno, resuélvanlo como les parezca. Ahora, esto de las, así como estaban, fíjense que en lógica vieron equivalencias lógicas, en conjunto vieron también distintas maneras de representar conjuntos a través de diagrama de Venn, etc. Acá estamos viendo distintas formas de representar fracciones. Ese pensamiento, esa forma de buscar alternativas que sean lo mismo, pero que se escriban distintas, es lo que hace un programador. Es lo que ya vamos a ver, si no en formalización de algoritmos, que se necesita ese tipo de pensamiento. Por eso, insisto, recomiendo que cambien, si ya lo saben de la otra manera, que cambien por esto. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Quieren ver otro ejemplo? En la resta es exactamente igual. ¿Alguna duda? Sí, profe, si puedo hacer otro ejemplo. ¿Querés dictarme los números? No sé, 5 cuartos más 2 tercios. 5 cuartos más 2 tercios. Tenemos que buscar fracciones equivalentes a 5 cuartos y a 2 tercios, pero que me permitan poder tener el mismo denominador. Entre 4 y 3 va a ser 12. ¿Qué es lo que busqué? Un número en la tabla del 4, un número en la tabla del 3, que estén en los dos. El 12, 4 por 3 es 12, 3 por 4 es 12. De última, si no se me ocurre ninguno, una estrategia es multiplicar los números entre sí, obviamente. Pero bueno, no siempre funciona. Acá dijimos que era el 12, ¿no? Acá también va a ser el 12. Para llegar al 12 multipliqué por 3, por lo tanto a este lo voy a multiplicar por 3 para que no se alteren. 5 por 3 es 15. Para pasar de este a este multipliqué por 4, a este voy a tener que multiplicarlo por 4 también. Me queda 12 como denominador, 15 más 8, 23. Entonces, este es el resultado de hacer esta suma. La hice con equivalencias. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bárbaro. Decía hacer la versión antigua desglosada, ¿no? Una cosa así. Sí, buscando equivalencias, sí. Otra forma de representar las fracciones son a través de números mixtos. ¿Conocen los números mixtos? No. ¿Cuáles son, Federico? O pero sí, pero no con el nombre. Claro, cuando van a comprar una gaseosa, ¿qué piden? ¿Una gaseosa de cuánto? Ah, de 1,4 litros. 1 litro y cuarto. 1 litro y cuarto. Lo escriben así. Sí, ese es el número mixto. Este es un número mixto. O la gaseosa de 2,5 litros. Claro. Este es un número mixto. En Estados Unidos se utilizan un número mixto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un entero y un cuarto.
2 enteros y un medio. Nosotros no estamos acostumbrados. Esto aparece porque muchas veces cuando todo lo que es programación está en inglés. Y en Ahí inglés, tenemos que poner 4 cuartos y un cuarto, ¿no? sí, esa es una manera. Si no, la otra es la estrategia para pasar de esta forma mixta, que es, insisto, como se utiliza en un país anglosajón, a la nuestra, para poder entender, porque nosotros nos dicen 1 Sí. litro y cuarto y a lo mejor no sabemos muy bien cómo hacerlo. 5 cuartos, el otro. Sí, esto sería así. Se multiplica este por este. El denominador es el mismo. 4. Y para llegar al numerador, se multiplica este por este y al resultado se lo suma a este. 4 por 1, 4, más 1, 5. Cuando vayan a comprar una gaseosa, digan, dame una gaseosa de 5 cuartos, que es lo mismo que una de 1 litro y cuarto. Esta, Y además, también multiplicamos por 2, 2 por 2, y el resultado lo sumamos. 2 por 2, 4, más 1, 5. Dame el una almacenero va a gaseosa estar contento cuando le pidas una de 5 medios. de 5 medios, claro. Eso es número mixto, que después tienen un par de ejercicios de número mixto, los estuve viendo, por eso lo estoy aclarando ahora. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien. Después, esto capaz lo vieron en algoritmos. Cada operación tiene un número neutro y un inverso. En este caso, en la suma, el número neutro es el 0. ¿A qué se le llama neutro? A que vos a cualquier elemento le operás ese elemento, el neutro, y al número, al elemento, no le pasa nada. Es decir, yo hago A más 0, que es lo mismo que 0 más A, y el resultado sigue siendo A. No se ve afectado el elemento A cuando yo le hago la operación suma con el 0. No le pasó nada. Toda operación tiene un elemento neutro. ¿Cuál sería el elemento neutro en el producto? El 1. El 1, porque cualquier número por 1 da cualquier número. También existe, o lo que se conoce como inverso aditivo o simétrico, lo que estábamos hablando hoy de los naturales negativos. Cualquier número tiene que tener su opuesto. Nos damos cuenta que el opuesto de un número es tal porque haciendo la operación nos da el elemento neutro. Esto que parece tan difícil es más sencillo de lo que parece. Yo tengo un elemento, le sumo su opuesto, que es menos A, que es lo mismo que menos A más el elemento, y el resultado es 0, que 0 era el elemento neutro. 4 como menos 1 4 minúsculo. me da 0, 0 es el elemento neutro. Profesor, una pregunta. El neutro solamente aplica en suma, resta, multiplicación y potencia. Ya en raíz no, ¿no? Todo tipo, sí, raíz la potencia. Toda Porque la potencia operación, en matemática, toda operación tiene que estar definida, tiene que tener para, para que algebraicamente hablando, para que una operación sea correspondiente a su utilización, tiene que tener un elemento neutro y tiene que tener un simétrico. Además de cumplir con un par de propiedades más. Si no, no se consideraría operación. Pero es meterse muy en la parte algebraica de las propiedades. Fíjense que acá, en el producto, estamos hablando de las mismas propiedades, que algunas se verifican y otras no. ¿Se acuerdan esto que les mencioné que había un símbolo, que era eso? Que significa para todos. Para todo número A y B, se verifica que la A por B es igual a B por A. ¿Qué significa eso? El famoso, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, pero definido algebraicamente es así. Para todo número A y B, A por B es lo mismo que B por A. Acá dice, para todo A, B y C, perteneciente a los reales, se verifica que hacer B por C primero y después por A es lo mismo que hacer A por B primero y después por C.
También tiene elemento neutro, que es el 1. A por 1 es A. También tiene un elemento inverso, que es A a la menos 1. ¿Por qué A a la menos 1? Porque si lo hacemos A por A a la menos 1 es igual a 1. ¿Esto está claro? Esta propiedad que está acá, pregunto, porque la estoy diciendo muy rápido y a lo mejor... ¿Cómo se lee esa propiedad? Creo que una potencia negativa la convierte en raíz al número. No. Esto que está acá. Perdón, en raíz, en fracción. Eso sí. ¿Alguien sabe cómo es? Pregunto en serio, porque si no, dígame, porque me detengo ahí. A a la menos 1 no sería igual a 1 sobre A. Eso sí, Entonces, eso sí. A por 1 sobre A te da igual a A sobre Bien. A. Y eso es 1. Exacto. ¿Esto está claro? Si alguien no lo tiene Yo claro, creo dígame. yo creo que varios no lo conocen. Por Es eso, una pero, intuición. pero no tienen que tener vergüenza. Eso digo. Pregunten. Si no, a lo mejor digo muchas cosas. Si hay alguien que no lo sabe, dale. Insisto, no estamos para enseñarlos, ¿sí? Para enseñarles. Si hay alguien que no lo entiende, me dice. Bien. Ahí están pidiendo que lo expliquen, profe. Sí, sí, ahí lo leí. Cuando una potencia se da cuando nosotros multiplicamos reiteradas veces algo. Esto, así como cuando nosotros multiplicamos, perdón, sumamos reiteradas veces algo, lo podemos multiplicar, A más A sería 3 veces A. A por A, lo voy a escribir para aclararlo porque puede llegar a confundir. A más A es 3 veces A. Tengo una A, tengo otra, y tengo otra, tengo 3 veces A. A por A es A al cubo. De la suma paso a la multiplicación y de la multiplicación puedo pasar a la potencia. Esto lo van a ver mañana en formalización de algoritmos. ¿Cómo se va a ver esto? Sí, cuando vean bucles. Un bucle en algoritmo es algo muy parecido a esto que estamos haciendo acá, pero ya lo van a ver, ya lo van a entender mejor. En vez de hacer reiteradas veces lo mismo, hacemos otro tipo de propiedad. Cuando yo tengo, por ejemplo, una división, yo tengo, por ejemplo, A por A, y abajo tengo A por A. ¿Esto cómo quedaría? Y me quedaría en el numerador A por A, que es A cuadrado, y en el denominador me quedaría A por A, que sería A elevado a la 3. Pero ¿cuánto es esto? ¿Cómo puedo hacer para representarlo? Y de distintas maneras, miren, si yo simplifico, este lo tacho con este con este, acá arriba lo que me va a quedar es el neutro en la multiplicación, porque fíjense que no aparece nada. El neutro en la multiplicación es 1. Y acá abajo me va a quedar una sola A, porque estas dos se simplificaron, me quedó esta sola. O sea que cuando yo tengo A al cuadrado dividido A al cubo, en realidad lo que quedó es, ¿ustedes se acuerdan de las propiedades de potencia? Cuando tengo una división de potencias de igual base, ¿qué se hacía con los exponentes? ¿Se acuerdan de alguno? En la división se Se restan. restan. 2 menos 3 es menos 1. Entonces, lo que me tiene que quedar claro es esto. 1 sobre A es lo mismo que A a la menos 1. ¿Está claro de dónde viene? Viene de hacer toda esta operatoria. A lo mejor ustedes solamente sabían que en la división de potencia igual base se restan los exponentes, como en la multiplicación de potencia igual base se suman los exponentes. Y eso es bien básico. Si no lo saben, después lo vamos a ver más adelante, pero bueno, habría que repasarlo ya si no se sabe todo. Entonces, si yo tengo A por 1 sobre A,
La multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador, denominador por denominador. A por 1, como 1 es el elemento neutro, me va a dar A. Y acá abajo, ¿a quién multiplico a este A? Y también lo multiplico por 1. Entonces A por 1 también me va a dar A. A dividido A se simplifica y esto me da 1. Acá lo que tenía era A multiplicado, en vez de 1 sobre A, lo escribo con su equivalente, que es A a la menos 1. ¿Se entiende esto? ¿Qué cuánto me da? Dijimos. Bueno. ¿Se entiende más o menos esto? Si no, no se preocupen, no estoy recordando que más adelante lo vamos a volver a ver, pero para que vayan teniendo una noción, una idea. Si no me dicen. Bueno, cualquier cosa, no desesperen. Más adelante se vuelve a ver esto. Bien.